Programa de Radio Bolivariana de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia. En Radio Bolivariana presentamos Gerencia Global, las mejores prácticas que permiten la transformación y competitividad de los diferentes entornos empresariales, a cargo del doctor en Administración Gerencial Lewis Quintero Beltrán. Gerencia Global. Un cordial saludo a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a Gerencia Global, un programa de Radio Bolivariana FM para el mundo. Como cada semana, con un tema de actualidad empresarial, con un tema de impacto y con un gran invitado que conoce del tema, que ha investigado sobre el tema y que además, pues también tiene alguna relación directa con esto. Y tengo el gusto de estar con el profesor Jorge Andrés Rico Zapata, magíster en estudios políticos, candidato a doctor en filosofía, investigador, escritor, consultor, columnista. Ya se van dando cuenta entonces el invitado que tenemos hoy con nosotros y con una experiencia bastante interesante sobre un tema que creo que es de impacto en el día, en el contexto actual del mundo de la empresa, y es la humanización de la gerencia. Andrés, un cordial saludo y gracias por aceptar estar en Gerencia Global. Lewis, muchísimas gracias a usted por la invitación. Es un placer poder acompañarte, sobre todo para hablar de un tema tan trascendental. Un saludo muy especial para todos los oyentes. Es un gusto estar con usted. Muy bien. Bueno, pues para que entremos en materia, Andrés, la gerencia en todas las organizaciones pues representa un proceso que se asume desde una persona o desde un equipo, ¿no?, que es esa junta directiva. Y pues que permite a los colaboradores de alguna manera lograr exitosamente los objetivos e incluso las funciones que cada uno de estos colaboradores debe tener dentro de la organización. Pero Andrés, cuando hablamos de humanizar la gerencia, ¿a qué hacemos referencia? Porque nos hemos movido en el tema de que la importancia del resultado, y el resultado financiero, el resultado del mercado, el resultado de la productividad, etcétera, etcétera. ¿Qué es eso de humanizar la gerencia? Bueno, hay dos asuntos muy importantes que me parecen que son fundamentales. Es más, y una condición filosófica en mi vida que lo he ido aprendiendo y que lo converso muchísimo con compañeros de trabajo, y es la búsqueda primero del bienestar. El bienestar en este entorno se reconoce como una suma no solamente de objetivos dirigidos hacia la empresa y que la empresa logre sus objetivos, sino también esas acciones que están dirigidas a que la persona, el ser humano, pueda también encontrar en ese lugar que habita diariamente, que es el espacio laboral, pues pueda fundamentarse también como persona. Eso significa que sea escuchado, que es el segundo elemento, que es fundamental. Y a mí me parece que el ejercicio de la escucha, de hecho, cuando uno estudia comunicación, en la comunicación social, no hay una materia directamente que te busque dirigir, digamos, el aprendizaje hacia la escucha, pero es el elemento más complejo que tiene la comunicación. Y la gerencia contemporánea, cuando hablamos de humanizar la gerencia, cuando hablamos de humanizar las empresas, es más, humanizar cualquier tipo de acción o conversación de ser humano a ser humano, es enfocada primero hacia una escucha que esté libre de egos, porque el ego es, sin hablarlo de la psicología, por supuesto, porque no es mi quehacer, pero es un tipo de falsa personalidad. Y cuando hablamos de la gerencia que esté enfocada hacia la humanización, directamente entonces está en escucha y está buscando también el bienestar de ese entorno. Está seguro, eso está medido, y seguro eso también hace parte hoy ni siquiera de elementos que son secundarios, son principales. Y es que las personas en un entorno de bienestar y humanizado su proceso pueden ser mucho más rendidoras. Y no es una humanización teologizada ni tampoco de una doctrina específica A, B o C. Es simplemente desde el ser humano, y el ser humano tiene capacidades, tiene competencias, pero también está hoy, sobre todo en el siglo XXI, requiere constantemente que se tengan conversaciones incómodas, por ejemplo, pero conversaciones incómodas no significa el gesto anterior de recriminar en público o simplemente señalar. Hoy es más allá de esto,
y lo que busca directamente es que a través del aprendizaje se pueda contribuir a que la persona también se forme, por ejemplo, en su quehacer. Entonces, la humanización, para resumirlo, es un proceso de escucha, es un proceso también de búsqueda de bienestar mutuo, que esto conlleva los objetivos tanto de la empresa, pero también de la persona que ocupa el rol. Andrés, quiero detenerme en esto de las conversaciones incómodas. Sí. Porque en nuestras organizaciones, y no solo lo digo en Colombia, sino en América Latina y en el mundo, abrir esa puerta pareciera que a los directivos les cuesta. Sí. Porque yo defiendo algo y es aquello de la insatisfacción constructiva, hay que permitirlo dentro de las organizaciones. Pero en algún momento esas conversaciones que para algunos puede ser incómoda, no se permiten en las empresas. Es cierto. Y no es porque con quien se vaya a tener pues no tenga el argumento, simplemente es porque hay una prevención frente a lo que el otro puede opinar. Y desgastamos las organizaciones. Es cierto. ¿Cómo permitirlo? ¿Cómo permitir que ese equipo que me acompaña, esos directivos, ese equipo colaborador genere pues ese impacto positivo en la organización a partir de esa satisfacción o de esas conversaciones mejor, incómodas como tú las llamas, pero que son tan necesarias en las empresas? Sí, son fundamentales y tanto así, Lewis, que cuando uno empieza a revisar lo que significa el conversar, puede darse cuenta que en ocasiones ni siquiera se realiza esa pequeña acción entre 2, 5, 10 personas. Por ejemplo, estamos hablando de conversar y para que haya una conversación real debe haber una disposición no solamente en cuanto a la oralidad, sino que debe haber una disposición también en cuanto a elementos de empatía y en algunos otros momentos pasar de la empatía a la compasión. La compasión en este caso pues nos lleva a no solo ponernos en el lugar del otro, sino a tratar de tal vez de hacer algo. Y no es querer pues tener organizaciones que busquen salvarle el mundo a sus empleados, sino que a través de la conversación, que es lo primero que tienen que hacer antes de tener una conversación incómoda, puede ser un insumo muy natural, que se da en cualquier escenario o en cualquier momento, pero que puede tranquilamente solidificar una relación. Entonces lo primero que se debe hacer es conversar. Hay organizaciones que ni siquiera conversan, porque termina siendo más o menos como el modelo de reunionitis, que son reuniones de muchas personas, que hay personas convocadas en una reunión, que supone que esto debería ser como el ejercicio aristotélico de alguien emite un mensaje, pero hay alguien que lo recibe y lo retroalimenta y no pasa, sino que simplemente se convierte en tener un público que asienta constantemente a lo que está diciendo alguien que está dirigiendo ni siquiera la conversación, la magistralidad. Y no se conversa. Entonces conversar significa tener una disposición a ello. Y una vez ya se aprenda a conversar se hace mucho alrededor, puede ser de un café, puede ser alrededor de... Hay lógicas culturales que lo hacen alrededor tal vez hasta de alguna otra bebida o de un asado, qué sé yo. En este caso, ahí sí pasar realmente a lo que puede ser un rito, que es hablar de aquello que para el empleado o para el empleador puede ser incómodo, y lo incómodo ni siquiera es atentar contra la dignidad del otro, es que es cómo se maneje también el tono comunicacional, Lewis y oyentes, es simplemente entrar a una dinámica de hay temas que debemos tenerlos en la mesa, por más que queramos omitirlos, pero eso nos va a llevar a crecer y nos puede llevar a ser mucho más efectivos. Andrés, en alguna conferencia hablaba de que es necesario tener 3 palabritas claves, sí: tono, modo y estilo. Bueno, y mi hija que es psicóloga dice, papá, momento, ¿no? Dentro de esos 4 elementos, tono, modo, estilo y momento, ¿qué tanto hoy la alta dirección viene trabajando en realidad pues para hacer una conversación constructivista, ¿no? O que construya, sí, que no que aleje al equipo de trabajo? Porque, bueno, yo recuerdo hoy al presidente de Alquería, sí, ¿no? El presidente de Alquería tiene una particularidad, ¿no? Que dice que Carlos Enrique Cavalier dice, yo soy gerente de sueños, gerente de sueños de mi compañía. Y lo dice no por capricho, sino porque en realidad así lo viven en la organización. Sí. No hay organización perfecta, seguramente allí también hay discusiones, allí también hay desacuerdos, pero cuando hay una sólida
convicción de lo que es ese respeto por el otro, por lo humano, Así es. pues entonces se empiezan a transformar las organizaciones. ¿Qué tanto hoy se gerencia desde ese concepto de una gerencia humanista? ¿Si es real eso o es simplemente como pasa con la responsabilidad social, con la innovación, palabras muy lindas del discurso, pero no poco de la realidad de la organización? Es cierto, eso es como un dedo en la llaga hoy en la gerencia contemporánea, siento, Lewis, y me parece pues muy interesante las palabras que usted menciona, el tono, el modo, el estilo y el momento, porque efectivamente no todo momento es el momento propicio. Así es. Cierto, y no todo tono simplemente porque creo tener carácter, que eso es creo que esa es otra tergiversación que se han dado en estos formatos de gerenciales, que se confunde el carácter con los modos incorrectos. El carácter se forja y es muy humano, es otro tipo de acción. Yo no sé realmente si en Colombia pudiéramos decir, por ejemplo, para hablarlo en nuestro contexto, que todas las gerencias han entendido esta visión. Yo creo que está muy impregnado todavía en el ladrillo o en el, no sé, o en el documento fundacional o en los estatutos, pero la humanización se ha tergiversado, y lo digo desde mi epicentro y en ocasiones mis conversaciones, cuando se confunde con ritos. Escúsenme, no es que esté en contra, sino que la humanización no es ni siquiera un tema religioso. Uh-huh. La humanización es un proceso muy natural del ser humano, es el ser ciudadano, es el entrar en conversaciones, es el entrar en compasión, en empatía. Entonces yo siento que realmente se ha tergiversado. Y cuando hablamos de las gerencias hoy, siento que hay algunas que ya están entendiendo esta tónica, donde se preocupan entonces por temas de bienestar, por el tema de la salud, por el tema de qué te pasa antes de por qué no lo hizo. Cuando esto va pasando, pues uno todavía va creyendo entonces en que se puede dar el cambio. Que sea general, no, para ninguno de los dos espectros. Yo creo que ni tanto para que se esté desestimando la humanización entendida como algo libre de todo sesgo religioso, por ejemplo, y también aquella que no se practica, pero yo siento que todavía falta, y falta porque esa es una de las conversaciones incómodas que en ocasiones no se quiere dar, porque no es muy leído, porque simplemente eso se lo dejan, si lo hablamos en el entorno universitario, tal vez se le deja una cátedra que tal vez no tiene no se recibe de la misma manera porque el título no es muy agradable para el estudiante, o porque cuando hablamos de ética, por ejemplo, se lo asociamos o se asocia, y puede pasar desde el colegio, se asocia simplemente a un relleno, y hoy vemos que la gerencia está llena de capacidades. De hecho, tenemos gente que se está graduando con muchísimas capacidades en lo técnico, entonces eso no preocupa. Yo creo que a las empresas tener gente conocedora del quehacer no les va a doler mucho, hay mucha gente. Yo pienso que el reto estará en lo humano, en la vitalidad del humano, y es ahí donde nos debemos formar. Andrés, has utilizado en dos momentos una palabra, y quiero detenerme ahí, porque nuestros oyentes seguramente van a decir, pero a ver, venga pues una mejor explicación de esta historia. Sí. La palabra compasión. Sí, sí. Porque cuando vamos a definir la palabra compasión, entonces para muchos pareciera que es un término pues muy lastimero. Sí. Yo creo que a nadie le gusta que le tengan compasión, claro. Pero en la esencia del humano, la compasión debe tener una visión distinta. Uh-huh. Y lo digo también desde lo filosófico, pues porque quienes estudiamos filosofía en algún momento de nuestra vida sabemos que trasciende esa definición del día a día. Así es. ¿Cómo entender, Andrés, ese término compasión desde la gerencia? Sí. Bueno, primero, fundamental lo que menciona Lewis, y es que la compasión se ha tergiversado mucho, así como muchas otras frases que son utilizadas como caballitos de batalla en las gerencias, simplemente pues para llenar informes o para tratar de cautivar o ser más populares. Pero la compasión no es lastimería. La compasión, de hecho, es un concepto que yo lo tomo desde una autora que leo mucho y me gusta mucho, que es Karen Armstrong. Y ella habla de la compasión, esto desde lo académico, pero para salirme de allí, es más la búsqueda de la trascendencia de la empatía. O sea, digamos que se confunden tres palabras en ocasiones: la simpatía, la empatía y la compasión. La simpatía pues es un agrado, es una forma de hecho de liderazgo que lo tienen muchos líderes en el mundo y que a través de él gobiernan o gestionan, y es una forma. Está la empatía, que es tal vez es generar un proceso de escucha donde me pongo en lugar del otro.
Y está la compasión, que en la compasión no solamente me quedo en el lugar del otro, sino que dentro de las medidas, dentro de la capacidad, las posibilidades y en medida de no tener pues que cambiar mi propio entorno, sino poder hacer tal vez algo, busco poder hacer algo más por esa persona. Entonces cuando lo llevamos a la gerencia, y si tenemos una persona, voy a poner acá un ejemplo que se me viene a la mente, y esa persona está pasando por una situación muy límite en su vida. Por ejemplo, esa persona está en este momento con un familiar enfermo y resulta que detrás de ese familiar enfermo hay un montón de retos y es una situación límite para esa persona. Esa gerencia, entrando en esa conversación, entendiendo que por supuesto hay unos retos dentro de la empresa que no va a poder descuidar y demás todo lo que conocemos dentro de la empresa, y me excusan si esto suena muy idealista, pero hay que también darle idealismo al mundo, a la vida. Esa persona va a saber que si conversa con esa persona que está sucediendo, ese gerente, conversa con esa persona que está viviendo ese momento, tal vez se va a dar cuenta que por más que trate de ubicarlo en el espacio laboral, esa persona está tan perdido y está en su mundo que solamente con escucharlo no va a bastar. Va a trascender o tendrá que trascender, si quiere hacerlo por supuesto, a hacer algo. Entonces pasar del, bueno, sí, te fue, espero que todo mejore, a qué podemos hacer desde la empresa o desde tu rol o cómo podemos apoyarte para que puedas acompañar más. Que no significará ni regalar, ni tampoco simplemente que todo pase de manera muy rápida y sin hacer filtros empresariales, que es lo normal que se tendrá que hacer. Pero en este caso sí poder generar una gestión para que la persona gestione su propio momento de otra forma. Y eso significará que no es solamente decirle entonces empatía. Bueno, esperemos que todo mejore, ¿qué podemos hacer para que puedas acompañar a ese familiar? O reducir algo, o hacer un intercambio, la contraprestación funciona. Vienes el sábado, pero quédate hoy con tu familia, no sé, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y eso sería una gerencia desde la compasión, no desde la lastimería, sino la compasión como el buscar hacer algo. Andrés, los procesos gerenciales implican controlar. Sí. Y controlar pues todas las dependencias, esas dimensiones o factores que tenemos en las organizaciones. A veces el control, sea porque lo llevamos a la organización a partir de indicadores o cualquier otra herramienta, pareciera que va en contravía de esa humanidad. Porque pues el nivel de exigencia que se da a partir del indicador y la meta establecida hace que nosotros tengamos cierto temor frente a ello. ¿Riñe de alguna manera ese aspecto del control y de la gerencia humana? ¿O una puede ser lo complementario a la otra? Bueno, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, ¿no? Así es. Yo siento que no son opuestas. Es que el modo, aquí entra mucho el modo y el tono. El controlar, que de hecho puede ser el comprender muy bien la organización y comprender muy bien a las personas que se están dirigiendo. Eso requiere de carácter, y el carácter se forja, y la forja del carácter es poder decir no con argumentos, con criterio, y manteniendo también ese control gerencial que se requiere, pues porque tampoco es simplemente ser laxos en todo lo que se quiera, simplemente porque lo veo como humanidad. No, el humanismo no es el no aplicar filtros. El humanismo es hacer los procesos de manera hacia el respeto de la dignidad de la persona que tengo al frente y de quienes hacen parte de esa gestión. Entonces yo lo vería más como un apoyo para, desde esa visión que tengo de control o de gestión o de saber qué procesos estamos llevando a cabo, pues efectivamente gestionarlo para que no pierda pues de vista lo que debo mantener en control bajo las métricas, las mediciones, las ecuaciones y todo lo que tiene que ver con la economía, porque eso no se puede perder, pero sin desestimar que no es necesario, no sé, el regaño sobredimensionado delante de muchas más personas, si tal vez eso lo puedo cambiar por hacerlo directamente con la persona y sigo manteniendo el control. Más bien lo que hago es generar otra forma, otro mecanismo gerencial para que las personas aprendan, que no sea como el modelo napoleónico que lo que hacía en su liderazgo era dar de baja a quien desobedeciera delante de todos sus militares, para que nunca nadie más se fuera por el camino incorrecto. Hoy ya ese modelo no necesariamente es así, puede ser el
dependiendo de la situación, por supuesto, el aprendizaje para la persona y de ahí generar un eco hacia los demás. Habrá otros momentos donde, claro, se tendrá que llamar la atención, como pasa con los seres humanos, y generar una acción y un plan de mejoramiento, y eso se tiene que hacer. O sea, el humanismo no es contrario, de hecho, ni siquiera a lo económico. Tampoco es contrario a que se quiera generar capital, se quiera crecer. No, es gestionarlo con fundamento y con convicción en carácter y en saber que estoy tratando con seres humanos, no con máquinas. En muchas organizaciones en América Latina, pues el tema de darle manejo a ese factor humano implica en ocasiones unas órdenes demasiado estrictas. Sí. Pero en el trascender de la empresa del siglo XXI, pues se han venido encontrando casos de éxito donde lo que existe en realidad son células de trabajo, que son conformadas por unos equipos muy interesantes y en las cuales ellos responden frente a ese propósito superior que tiene la organización. Sí. Incluso no hay supervisores. Yo conozco empresas en España, en Brasil, incluso pues que no tienen supervisores en plantas de producción, sino que los equipos mismos se autogestionan. Y es un tema bastante bonito porque pues todos tienen claro cuál es el objetivo que nutre ese propósito superior, como lo dijimos hace un rato, de la organización. ¿Cómo migrar, Andrés? ¿Cómo madurar en eso? Porque eso no es fácil. Es un tema de romper modelos mentales. Sí. Incluso que las estructuras establecidas en la organización sean distintas. Sí, sí. Y en ocasiones las estructuras que tenemos en nuestras empresas son demasiado piramidales y eso hace que la información, la comunicación, casi que sea en un solo sentido, de arriba hacia abajo, pero no en otro sentido. Entonces, claro, se pierde todo ese tema del humanismo por un lado, y de una adecuada comunicación y de un adecuado respeto, además, un adecuado respeto por ese humano, porque se nos olvida que las organizaciones son hechas por humanos, para humanos. Sí, sí. Y que el tema no estará necesariamente, Lewis, en dejar de tener las dinámicas que han llevado también al éxito, y pues quienes saben de administración, por supuesto, tendrán teorías sobre si cambia, funciona o déjalo tal cual, qué sé yo. Lo que realmente me parece importante es que cuando hablas de estas células de trabajo, que son estos nodos de trabajo, para que se llegue a esto debe haber una competencia muy fuerte al interior de gestión, casi a lo que se conoce o podría ser el endomarketing, que es manejar muy bien ese cliente interno, pero también ese personal humano que efectivamente llegue a entender a tal punto el ADN de la empresa y los objetivos de la empresa o de la marca o de ese iniciar de una organización que quiera ser parte. Esto suena bastante idílico y puede serlo, pero es que si no pensamos en la humanización de estos procesos, nos vamos a seguir quedando con modelos gerenciales todavía muy siglo XX. Y hoy se está demostrando que hay elementos que para las personas son más importantes, de hecho muchas veces que hasta el mismo salario, estoy hablando de lo económico. Entonces cuando hablamos de estas células de trabajo es saber muy bien también que allí deben haber personas que estén empoderadas, pero que deben tener un cumplimiento pues de sus deberes. Y cuando busquemos que se dé esa trascendencia o mejor esa configuración hacia propósitos superiores y que efectivamente se logren, debe haber también planos de construcción de confianza. Y yo en ese escenario creo mucho en algo que es muy de las ciencias políticas, que es la construcción de autoridad. La autoridad no es necesariamente o no es solo poder, aunque hay tipos de autoridad. Pero a mí me gusta esa autoridad que es construida desde el quehacer. Es como el líder que enseña y que se permite también aprender. Eso va generando unos elementos que es casi que un caudal, casi tipo reputacional en el liderazgo, al punto que esas personas van a empezar a engranar, no necesariamente esta fórmula funcione inmediatamente, pero van a empezar a engranar hasta el querer ser y caminar al lado de esa persona. Que esto es lo que decía también Kissinger en su libro de liderazgo, que me parece que es muy importante. Entonces la autoridad realmente, hay distintos tipos de autoridad, repito, pero esa autoridad que está formada por el reconocimiento. Es como el profe en el salón de clases que
sin tener que estar ejerciendo el miedo y el miedo y el miedo y el miedo con los estudiantes, se va ganando, digamos, un reconocimiento por parte de los estudiantes para que pues tengan en cuenta lo que él dice, lo escuchen, que no es un trabajo sencillo, pero que se va logrando tal vez con años y con sabiduría y con conocimiento y con práctica. Entonces, creo mucho en la autoridad para esto. Tú hablabas hace un momento, Andrés, del tema del liderazgo. Los indígenas de la sierra dicen, el líder no se decreta, el líder se reconoce. Y en las organizaciones, en muchos momentos, colocamos directivos que no son reconocidos como líder, simplemente son reconocidos como eso, como un directivo. Eso me lleva también a que reflexionemos sobre un tema, y es ¿qué tanto necesita hoy la gerencia de aquellas habilidades blandas? Bueno, mal llamadas habilidades blandas, porque pues el liderazgo no es fácil de desarrollar, la comunicación pues ni se diga, el trabajo en equipo un poco complejo. ¿Qué tanto hoy de verdad estamos teniendo líderes, o mejor, directivos, que piensan en la humanización de la gerencia, pero que consigo deben tener esas competencias en habilidades blandas, ¿no? Sí. Y ese liderazgo es, yo creo que el que hoy se está posicionando en lo que requieren las organizaciones. Por ejemplo, que haya capacidad para manejo de emociones de equipos, pero que también pueda mostrar sus emociones. Porque, digamos, los liderazgos parcos y jerárquicos, muy militares, no necesariamente ya hoy tendrán que funcionar. Habrá organizaciones donde puede que sigan funcionando, pero hoy vemos que se requiere tal vez mucha más muestra también de esa emoción, de la razón, del conocimiento, pero del intercambio también de conocimientos, porque hoy ya los empleados tienen más acceso a información, de hecho el mundo tenemos más acceso a información, entonces reitero, las capacidades hacia lo técnico y el operar lo técnico no es un problema, no va a ser un problema, no siento que vaya a ser un problema, por más que tengamos inteligencia artificial, bueno, y otros elementos que hoy están generando también discusiones. Entonces las competencias blandas se convierten en el elemento central, porque ante todos estos avances tecnológicos, ante los retos que tenemos en gerencia, en las formas de liderazgo, o siendo el liderazgo parte de estas habilidades blandas, son el epicentro. Es casi que el elemento en el cual yo siento que la universidad, estoy hablando de la universidad como institución, deberá siempre volver, porque vamos viendo que, por ejemplo, siendo asesor de prácticas, me he encontrado con que algunas de las conversaciones que se tienen con quienes son jefes de los estudiantes de prácticas, podría decir que su mayoría no están alrededor del tema del conocimiento técnico sobre la herramienta o sobre lo que hace día a día, sino sobre esas mal denominadas habilidades blandas. Entonces es que pueda trabajar bajo presión, o que trabaje en equipo, o que actúe en verdad y en conocimiento de su profesión, qué sé yo. Entonces yo siento que es ahí donde tenemos que volver, por eso la discusión y la conversación tienen que estar allí. Las organizaciones efectivamente actúan todavía muy por el modelo del poner un actor dentro de ese nodo para que funcione, porque se orquesta y esto es parte del poder. El poder desafortunadamente funciona así, no está todavía necesariamente muy en la onda del liderazgo con fundamento y con sentido. Pero tenemos que seguir trabajando por eso, seguimos esa ruta. Yo creo que en nuestra segunda parte, Andrés, quiero que hablemos de ese tema de poder y de autoridad. Perfecto. Que hace parte de esa humanización de la gerencia. Pero quiero que nos vayamos a nuestro espacio musical. Andrés, ¿por qué Con la gente que me gusta? Es maravillosa esa canción es muy, la escuché hace varios años cuando yo trabajaba en una emisora de la ciudad, y era una canción telonera de un programa que hacíamos, y desde allí me marcó, y siento que es un canto diario, eso es lo que me gusta, con la gente que me gusta. Muy bien, pues entonces invitamos a nuestros oyentes a que escuchemos Con la gente que me gusta. Con la gente que me gusta, me dan las claras del alba, compartiendo madrugada, palabras, risas y luna. Con la gente que me gusta, paso las noches en vela, de
podrían ser eternas, como la lluvia y la sed. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente y nada se engaña y no tiene dobleces. Me gusta esa gente. Con la gente que me gusta alrededor de una mesa, cualquier vino es un poema, cualquier charla la locura. Con la gente que me gusta me encanta hablar de proyectos, de esos que se lleva el viento y que se olvidan después. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente y nada se calla y no tiene dobleces. Me gusta esa gente. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente y nada se calla y no tiene dobleces. Me gusta esa gente. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando saluda. Yo creo que es una frase que dice muchísimo en la vida de la organización y en el contexto de la humanización de la gerencia. Porque en ocasiones encontramos, Andrés, gerentes que no saludan. Total. Gerentes que pasan y para dónde supuesto. van y pues pasan y encuentran todo su equipo de trabajo y en ocasiones Sí. tienen que pasar por la planta de producción o por áreas específicas y pues no importa. Total. De hecho, como me decía mi mamá, usted llega a cualquier lugar y sus mejores aliados son las personas desde el inicio de seguridad, las personas de servicios generales. Y es ahí donde inicialmente hay que comenzar a saludar. El saludo es una práctica, yo creo que tiene que ser natural. Y desde ahí se puede ver la gerencia humanizada. El saludar ni siquiera, es que no te quita, te da. Claro, y te brinda. Es como el primer momento tal vez de la mañana puede ser entre el empleado y el gerente. Es el primer momento, no me saludó, algo pasó. Lo que puede significar un dejar a la persona sin el saludo, esa dimensión de lo humano es que si no saludo, ¿qué puede pensar esa persona? ¿Cómo puede empezar su día? ¿Qué preocupaciones le puede generar? Solo un saludo. Eso suena dramático, pero yo siento que hoy cada vez tenemos que ser mucho más directos. Aquí hay que exigir muchas cosas. Y hay que exigir que los saludos en las organizaciones, el respeto, el nombre, el escribir un correo en una buena forma, esas son cosas que no se pueden perder. Es que Andrés, a ver, la concepción de un humanista de la gerencia, pues requiere que esa persona que se desenvuelve en ese cargo, pues que sea un gerente sensato, que tenga buen juicio, Sí. sobre todo al momento de desarrollar acciones y de tomar ciertas decisiones.
alguien decía que se requiere una investidura social modesta, Por supuesto. ¿no? Que vislumbre cierta humildad. Sí. Porque es que la humildad también es un factor diferenciador de la persona y de allegarse al otro, ¿no? Pero sobre todo que tenga claridad en esos dos conceptos que antes del espacio musical, Andrés, mencionábamos, el poder y la autoridad. Sí. Porque decía por allá en alguna conferencia que el poder incluso se puede comprar. Y Por el supuesto. poder desgasta. Sí. Bueno, y tú Andrés, que tienes bastante experiencia en el tema político, ¿no? Porque acompaña ciertos ejercicios de eso, y no solamente en lo político, sino también en lo militar, ¿no? Sí. ¿Sabes lo que significa el tema del poder, ¿no? Que a veces nada que ver con la autoridad. Y el poder desgasta, y el poder, inclusive el exceso, va legitimando posiciones y que son por momentos valiosas. Así es. Andrés, ¿cómo entender esa diferencia entre el poder y la autoridad en ese Sí. contexto empresarial o en ese momento, en ese contexto gerencial visto desde la humano? Claro. Bueno, el poder puede ser un asunto circunstancial, puede ser de hecho simplemente dado por un azar de la vida y una persona termina en un rol de poder, entendido como el tener competencias para que otras personas hagan algo más y estén dirigidas pues por esa gerencia, estén dirigidas por quien está liderando el proceso. Y el poder pues puede ser en distintos frentes, pero el poder no es per se autoridad, no significa que inmediatamente se confeccione hacia la autoridad. El poder lleva a que, de hecho lo decía Aristóteles, el poder acerca a las personas que no se han preparado a la corrupción, por ejemplo. Entonces, quien puede acceder de una manera más rápida a presupuestos, a temas económicos, pues tendrá mayores retos. Y esos retos significan que te prepares para que cuando tengas el poder puedas ser o podamos estar en un liderazgo y en una gestión humana, que es un principio muy básico, y esto es muy coquito y puede sonar muy coloquial, pero lo que yo siempre le digo, por ejemplo, a mis estudiantes de ética y política es, pues, pregúntese si usted lo que va a hacer o no va a hacer, lo va a dejar dormir en la noche. Y si usted eso no lo deja dormir en la noche, pues entonces de pronto ahí está la respuesta. Y esas prácticas constantes de convicción propia de yo no hago esto es innegociable para mí, dentro del ejercicio del poder, llegan al segundo frente, que es la autoridad. Y la autoridad es no solamente todos estos valores, que no es un modelo estandarizado, es la forma de ser de la persona bajo unas respuestas constantes dirigidas al quehacer. Entonces es un tipo de poder que entiende muy bien que está en ese momento y puede estar por mucho tiempo o por muy corto tiempo, y que lo que está creando es, por ejemplo, su marca personal, o está gestionando su idea o su contribución reputacional para que en el futuro pueda estar en otros lugares también con mucho más poder, pero bajo el ejercicio de que le crean. Cuando ya le comienzan a creer, cuando tiene un equipo de trabajo, tiene una sociedad que comienza a verlo como alguien a quien se le puede creer, porque no solo lo dice, sino que lo hace. Me refiero hacia actos, por ejemplo, que van en contra de dinámicas negativas o contrarias a la idea de la humanidad, pues entonces va tomando autoridad, porque la autoridad es una capacidad de legitimidad, y esa legitimidad es algo que no se construye de la noche a la mañana. Es como la confianza se demora en construir, pero se pierde muy fácil. Entonces, igual, cuando hablamos de autoridad estamos hablando de un elemento muy simbólico, es un elemento muy bonito, es un elemento que se va construyendo de manera muy paciente. De hecho, por ejemplo, un profesor puede demorarse muchos años construyendo su proceso de legitimidad y autoridad en las aulas de clase, al punto que ya se ha invitado a lugares o que ya se ha tenido en cuenta porque ha construido esa legitimidad a tal punto que es autoridad en un tema. Y ese tipo de asunto, pues entonces se ha dado porque cuando ha tenido momentos de poder en cualquier tipo de círculo, no tienen que ser círculos de grandes emporios o economías grandes, pueden ser simplemente círculos cerrados con amigos, ha ido y ha sabido que sus acciones y sus palabras estén dirigidas directamente a que haya un proceso de que se le reconozca, se le acepte. Entonces esa legitimidad se convierte en autoridad, y estar en la gerencia desde la autoridad es muy
beneficioso para las organizaciones, porque lo que hace es que contribuye a un fortalecimiento directo del ADN de una organización, porque este es un liderazgo que no está construido con palitos de paleta o con colbón, no se va a caer fácil. Es una autoridad que para que se quede sola es mucho más complejo. Voy a poner un ejemplo y con esto cierro. Es como este poder que funciona a través solamente del reconocimiento económico, o sea que siempre tiene que estar dando dinero de alguna u otra manera para que quienes está liderando pues estén ahí con él. El día que se acaba el recurso económico, pues se acaba también su gestión, porque no le creen, porque había otro elemento que los conectaba, distinto a quien lo hace de otra manera, que se construye de manera paciente. Por ende, creo mucho en estas gerencias que no solamente también te saben hablar muy bien de lo técnico, y aquí se conecta mucho estas dos palabras de poder y autoridad, o sea, que te saben explicar técnicamente cómo funciona con criterio y argumento, sino que también te hablan de procesos humanos, que eso es lo bonito de la gerencia hoy y que siento que hacia allá nos estamos dirigiendo, y que entre poder y autoridad es el gran elemento que los une, temas humanos. Andrés, si quiero ir un poquito más allá de esta frontera, y es, hablaste hace un momento de tu curso de ética, sí, pero es que, a ver, humanizar la gerencia, respetar al otro, ¿no? Y respetarse uno como directivo. Bueno, eso es un aspecto bastante interesante. También implica una buena dosis de ética. Sí. Porque la ética en el contexto de la humanización, o mejor hablémonos en el contexto de la organización, pareciera que se nos ha ido embolatando, ¿no? El tema ético se ha ido perdiendo, o por lo menos se ha ido aislando de la realidad misma que tiene la organización y la gerencia. ¿Cómo podemos involucrar lo ético dentro de esta realidad? Sí, lo primero es que la saquemos del elemento dirigido hacia una superficialidad de la ética, o sea, visto como un tema doctrinal, que es una vía para que una organización funcione bajo unos valores únicos, esquemáticos y unas características únicas. No es así. La ética es una reflexión, es una pregunta diaria. Por ejemplo, cuando usted, primero, entendiendo que la ética es un elemento más global, es como la sombrilla, y debajo de esa sombrilla están las morales, que Adela Cortina lo trabaja muy bien, y ella habla de que no necesariamente la moral es subjetiva. Entonces, ¿qué significa? La ética te propone a ti como persona reflexionarte diariamente y decir en qué, por ejemplo, como ser humano yo puedo negociar y en qué no puedo negociar, qué hace parte de mi convicción diaria como persona y con qué vivo y con qué no quiero vivir también, que eso son decisiones también naturales. Por ejemplo, poner límites sería uno de ellos. Entonces, cuando hablamos de la ética hay que tomarla como un elemento que es de responsabilidad propia. O sea, una organización no nos va a hacer más éticos o menos éticos si nosotros lo vamos a permitir o no lo permitimos. Esto dependerá mucho de nuestros límites y de lo que nosotros queremos realmente como convicción. Entonces, la ética es un elemento que tiene que funcionar de la mano de cada curso, cada materia, cada línea de trabajo, cada objetivo, cada proyecto. Y es qué elementos no son negociables. Primero en mí, porque hay temas de responsabilidad propia. Esto no lo va a hacer la organización. Y segundo, como organización. Cuando está claro esto, bajo esa diversidad, pues entendemos que la moral ya es subjetiva. Entonces, hasta cierto punto también. Hasta cierto punto, porque hay códigos en la sociedad y en las empresas que ya no son permitidos, que ese es el reto hoy. Por más que digamos que es que es su cultura, entonces lo respetamos. Hay que entender que hay cosas, por ejemplo, voy a decir algo, la esclavitud en nuestro contexto occidental no es permitido. Que lo sigan practicando no significará que lo tengamos que compartir porque haga parte de la libertad. Eso hace parte de que también hay unos condicionantes en la moral. Entonces también las organizaciones y los gerentes podrán decir directamente a sus equipos de trabajo que no está permitido. Por ejemplo, aquí no está permitido censurar la opinión de nadie. Pero es que yo tengo mucho genio, mucho carácter, que lo confunden, y pues yo siempre digo las cosas como son. Dependerá, porque si eso va en contravía de la dignidad del otro, usted no está haciendo una reflexión ética, sino que usted lo único que está haciendo es una acción de acusación o qué sé yo sobre la persona. Entonces es poner también límites, y cuando empezamos a ver la ética en un sentido práctico en la organización, nos vamos dando cuenta que es que esto no es algo que se vea solamente desde filosofía y teoría, sino que esto es algo diario. Es usted como persona, ¿qué
quiere para su vida, qué convicciones tiene y qué no negocia, por ejemplo. Son elementos para tenerlo en cuenta, pero es verlo más práctico, mucho más práctico. Quienes nos movemos en el mundo de la empresa, Andrés, hablamos de la importancia de tener ventajas comparativas, ya hemos migrado a las ventajas competitivas, ahora hablamos de las ventajas colaborativas. Pero, ¿será que hoy en el mundo de la organización, en esa organización del siglo XXI, donde hemos empezado a valorar, donde se ha empezado a valorar de manera juiciosa el factor humano como un elemento diferenciador o la principal ventaja competitiva en realidad que tiene la organización, hablar de ese concepto de gerencia humanista nos lleva a una organización con una visión prospectiva y con una organización que en realidad empieza a concebir el factor humano y las relaciones como una ventaja competitiva y un factor diferenciador definitivamente para la empresa. Sí. Indudablemente lo que antes podía ser una añadidura, porque digamos, si el salario era bueno, pues no importa entonces cómo sea lo demás, ha cambiado. Ya hoy esta vieja frase, por ejemplo, que sé que es muy cliché, pero de no se renuncia a empresas, sino por ejemplo a jefes, a jefes, yo siento que toma mucha fuerza, porque si el ser humano no siente que está en sintonía con lo que tiene como objetivo de vida, que se le respete también su perspectiva, que sea escuchada esa persona, que se le trate con respeto, no estoy diciendo sin carácter, estoy diciendo es con respeto, y el respeto es entender, lo que ya hemos hablado, que hay diferencias, pues entonces se convierte hoy de hecho en una práctica que es colaborativa, que es muy competitiva, porque hoy ya podemos casi que cuando entrar a estas mediciones que hacen distintas organizaciones para ver cuáles tienen mejor imagen y reputación, cuáles son las marcas más aceptadas, uno empieza a leer un poco sobre estas marcas y se va dando cuenta que eso que estaba por allá en el de último lugar en su sitio web, que era bienestar o cualquier cosa de estas, donde trabajara el clima y todo el asunto organizacional hacia un clima favorable, ya ahora está mucho más arriba en la cadena. Entonces, lo que uno empieza a leer es que estas son prácticas que se están masificando y que quienes lo entienden está llevando a que sean mucho más competitivas y a que puedan colaborar. Porque si miramos hoy mucho en el mercado, por ejemplo en Medellín, nos damos cuenta que estas mismas empresas, estas organizaciones van sumando, entonces se van integrando, se van agrupando, porque van entendiendo que el proceso de humanización de todo lo que están haciendo, pues los va llevando como a una onda, un tipo de onda, no sé, un tipo de clima que conecta con otras organizaciones que están en lo mismo. Entonces empiezan a estar más rankeadas, la gente las empieza a buscar, miramos también estas mediciones que se hacen de cuántas personas buscan trabajar en esas organizaciones y vemos que son de las organizaciones donde más se aplica, que eso no es algo general, por supuesto, y sé que los oyentes y por supuesto usted, profesor Lewis, pues tendrá sus revisiones sobre distintas organizaciones, que es como lo que uno se crea, uno dice desde afuera, si estas organizaciones son tan perseguidas es porque algo más están haciendo. Entonces, cuando uno ve todo este escenario, ese ecosistema va siendo mucho más fuerte hacia una práctica humana, pero también que se preocupa por el bienestar. Entonces, se salen de ese cliché de trabajemos en sostenibilidad porque sí, o trabajemos en innovación porque sí, pero no entienden qué son los conceptos y pasan al quehacer, que esa es la compasión dentro de la organización. Ahora venga, trabajemos la sostenibilidad, claro, necesitamos personas que se sostengan laboralmente, pero también que estén en un modelo ambiental, pero también que estén en un modelo de, no sé, de alimentación saludable, etcétera, etcétera. Cuando nosotros vamos viendo esas prácticas nos damos cuenta que efectivamente los ingredientes los están entendiendo y eso contribuye a que pues tengamos esas ventajas y esa gerencia humanista efectivamente esté visionándose, esté en una perspectiva constante para que se dé cuenta que no es solamente los recursos económicos, técnicos, tecnológicos, sino que también son esos recursos humanos que está construyendo, porque además entiende también que no hay nada mejor que empleados que estén felices, que estén en bienestar y que hablen bien de esa organización. Eso llama más gente. Andrés, hay otro elemento que quiero que toquemos desde allí, es el tema de la sostenibilidad. Sí. Y lo quiero que lo hagamos por lo siguiente, porque pues las organizaciones hoy vienen pensando ya en el impacto de la empresa, en el entorno y en el futuro, ¿no?
esa gerencia humanista también la podemos encadenar o enlazar con ese elemento de la sostenibilidad, Sí. que va más allá de una certificación, pues. Claro, claro. Empezando que cuando las organizaciones comprenden el concepto, se dan cuenta que la sostenibilidad está en esas tres ondas de lo ambiental, lo financiero y lo social. Entonces, cuando lo comienzan a interiorizar de una manera mucho más profunda, van a no solamente a visualizar, van a trascender de ubicarlo, digamos, como un tipo de eslogan o de, no sé, un loguito, si lo crean, una imagen que va a estar adaptada a sus distintas piezas y formatos de branding, y eso va a trascender hacia un día a día. Y cuando es hacia un día a día, todas sus prácticas están dirigidas efectivamente a ello. ¿Pero por qué? Porque se preocupan porque sus empleados no lo tengan que hablar de manera repetitiva y como si fuera libreteada, sino porque efectivamente hay un reconocimiento y un conocimiento del quehacer hacia la sostenibilidad. La sostenibilidad, así como la innovación que usted también mencionaba, profe, hace un rato, son palabritas que se convirtieron como en el epicentro del discurso muchas veces del titular, pero cuando se pasa el titular no se alcanza a leer nada más porque tal vez no se comprenden los conceptos. Y en este caso, quienes sí efectivamente lo entienden, pues, y lo llevan desde como elemento central para humanizar sus procesos, pues van a poder hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque es una práctica que debe llevar a que las gerencias se ubiquen no solamente en pensar en grandes problemas del mundo, sino que también se preocupen por esos problemas grandes del mundo, pero se preocupen por esos problemas también inmediatos que tienen su población inmediata, que es a veces lo que puede fallar en ciertas organizaciones, y es que se busca una constante acción para que el mundo cambie, pero no se dan cuenta que sus problemas más inmediatos no están siendo atendidos, y eso es bastante delicado, siento, para las gerencias contemporáneas, porque eso te aísla, te crea un río entre los dos, entre el camino. Eso no permite que haya una conexión real, porque queremos estar salvando el mundo. Entonces hablamos de la sostenibilidad ambiental hacia el cambio climático, pero no nos damos cuenta que tal vez tenemos empleados que esto no lo piensan mucho porque tienen que solucionar primero, voy a decir cualquier cosa, temas de hambre. Hay que pensar en otro tipo de cosas. Y cuando digo en otro tipo de cosas, es cosas que también sean cercanas, porque tenemos, esto lo dice mucho Harari, grandes entornos que se están pensando hacia problemas muy grandes, pero con ciudadanías que están pensando en sus problemas inmediatos. Y hay empresas y hay comunidades que tienen que solucionar primero el qué van a comer en la noche o cómo van a matricular a su hijo al colegio. Que una organización también, tampoco pues quiero que se vaya hacia el polo de que una organización tiene que salvarle la vida a cada empleado. Pero habrá temas que también tendrá que conversar y saber también cuáles son esas dinámicas y medirlas, ¿por qué no? ¿Qué preocupaciones están dando? Claro, las mediciones serán otro tema porque eso lo hacen muchas veces para mantenerse dentro de los réditos que se dan, pues las certificaciones y otras cosas más. Pero es importante también que se busque la solución a temas inmediatos. Andrés, para ir cerrando nuestro programa en un minuto, ¿cuál es el reto que hoy entonces deben tener las organizaciones en ese empezar a entender? Y digo organizaciones, pues, y alguien dirá, pero es como si tuvieran vida, ¿no? Es que están hechas por humanos para humanos. Sí. ¿Cuál es el reto de una organización humanista hoy? Bueno, el primero, y con lo que comencé, y hizo parte de mi idea central durante esta conversación, es el escuchar. El escuchar es una práctica que creemos que la sabemos llevar a cabo y no es así. Los liderazgos deben comprender que hay momentos donde se tiene que soltar el celular, o donde se debe soltar el problema, o donde se debe soltar el correo electrónico y se debe entrar a 2 minutos de escucha. 2 minutos de escucha puede liberar a un empleado, una organización, un equipo de trabajo de un montón de problemas que se van a venir, de hecho después, más grandes para la misma organización. Entonces, escuchar es el elemento central y el mensaje central para la humanización de las gerencias. Bueno, hoy ha sido un programa bastante interesante desde la visión de Andrés, en esa experiencia que tiene y con lo que hoy viene planteando algo importante y una reflexión es: necesitamos una gerencia humanista, sí, una gerencia humanizada. Andrés, queremos darte las gracias por haber aceptado la invitación a Gerencia Global y esperamos tenerte nuevamente en nuestro programa. Así va a ser. Muchas gracias a usted, Lewis, por la invitación. No, muchas gracias a ti por aceptar, y a nuestros oyentes invitarlos a que nos escriban
a nuestra línea de WhatsApp al 312-793-7165 y nos propongan temáticas que quieran ser analizadas acá en nuestro programa Injerencia Global por parte de nuestros expertos. Los estuvo acompañando Lewis Quintero Beltrán y en el máster Juan José Suárez. Nos escuchamos en un próximo programa. En Radio Bolivariana presentamos Gerencia Global, las mejores prácticas que permiten la transformación y competitividad de los diferentes entornos empresariales. A cargo del doctor en Administración Gerencial Lewis Quintero Beltrán. Gerencia Global. Programa de Radio Bolivariana de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia.